Seguro que han escuchado hablar muchas veces de los probióticos, pero ¿qué son realmente? Descubrimos todos los secretos de estos microorganismos que pueden ayudarnos pues desde trastornos de tracto digestivo hasta infecciones o trastornos dermatológicos. Verónica Rodríguez es farmacéutica adjunta en Farmacia Elena Barrio, que están en Pinto, y nos va a dar las claves. Verónica Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Muchísimas gracias a ti por hablarnos de un tema tan interesante, y que mucho se habla de ello y muchas veces se despiertan muchas dudas, así que nos proponemos hoy aclararlas todas. Empezando por ¿qué son los probióticos? Sí, efectivamente, es un tema que, ya en el día a día lo escuchamos, lo vemos por todos los sitios. Los probióticos son microorganismos vivos, como has comentado, que administrados en cantidades adecuadas suponen un beneficio para nuestra salud. Son microorganismos capaces de actuar frente a patógenos. Son capaces de inhibirlos e impedir que se adhieran. ¿Cuáles suelen ser los usos más frecuentes en los que se aplican estos probióticos? Bueno, hoy en día los científicos cada vez van descubriendo más usos, pero así, si os tengo que hacer un resumen de los principales, serían el uso para trastornos del tracto digestivo, como diarreas por antibióticos, diarrea del viajero, del lactante, estreñimiento, casos de Helicobacter pylori, pero también para prevención y tratamiento de infecciones vaginales y respiratorias, también para conseguir reforzar nuestro sistema inmunitario, e incluso también para afecciones de la piel, como puede ser el acné o la dermatitis atópica. Bueno, vemos la amplia variedad y además de dificultades muy comunes en la población, así que a tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las cepas más frecuentes que están incluidas en los probióticos? Bueno, realmente os voy a hablar de géneros porque cepas hay muchísimas y cada vez más los laboratorios van sacando más, ya no tanto géneros, sino ni especies, cepas en concreto. Pero bueno, así en grandes rasgos los géneros serían Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus, estos como bacterias, pero también os tengo que destacar la levadura principal, que es Saccharomyces boulardii. Claro, nos hablas de esto al público en general, Verónica, y nos quedamos con la cabeza dando vueltas. ¿En qué formatos lo solemos encontrar esto en las farmacias? Ya se pueden encontrar en todos los formatos, en cápsulas, en sobres, en gotas, e incluso en los sueros de rehidratación. Cada día más se incluyen en forma de polvitos, que se incluyen o ya directamente metidos en el polvo del suero. Bueno, pues ya sabiendo en qué formato están, supongo que cuando los vamos a por ellos dais algún tipo de indicaciones, ¿no?, para su dispensación, que hay que tener en cuenta. Sí, bueno, lo principal y lo que todos los farmacéuticos solemos decir en el día a día es que si el paciente toma antibióticos, al menos lo tiene que separar 2 horas y también en general no se pueden mezclar con nada caliente. Son las 2 indicaciones básicas, aunque luego dependiendo del probiótico que demos, sí que tenemos que hacer más hincapié en unas cosas o en otras, como también la toma o no de alimentos y el número de días que se debe tomar. Ahora que has hablado de alimentos, me viene a la cabeza el yogur. ¿Es lo mismo tomar un probiótico de farmacia que un yogur, por ejemplo? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen día a día. Realmente no es lo mismo. El yogur, por supuesto, lleva probióticos, pero no se puede asegurar que las cepas que incluyen sean las que cuentan con evidencia científica, y en el caso de que las tengan, que cuenten con las cantidades adecuadas para poder controlar esa patología o esa sintomatología del paciente. Además, al ser microorganismos vivos, como ya os he comentado, no se puede asegurar que nos lleguen correctamente, porque al final son muy sensibles y pueden llegar inactivos en el yogur al final a nosotros. Más preguntas y más dudas, que seguro que también tienen nuestros oyentes en la cabeza. ¿Qué diferencia hay entre probióticos, prebióticos y postbióticos? Sí, hay un juego de palabras. Bueno, ya como hemos dicho, el probiótico son los microorganismos vivos. Los prebióticos son el alimento que utilizan estos microorganismos, son ingredientes no digeribles utilizados por estos microorganismos y que ayudan a que colonicen, se queden en nosotros y nos supongan un beneficio. Realmente siempre se recomienda que se tomen los probióticos y los prebióticos juntos, porque así se consigue un efecto simbiótico perfecto. Y los postbióticos son los productos resultantes de la fermentación de las bacterias vivas, que también son capaces de generar una barrera
a nivel intestinal generalmente y luchar frente a patógenos. Ejemplos de posbióticos, pues ácidos orgánicos, péptidos, proteínas, son de lo que más podemos encontrar. Me hablabas antes de casos de Helicobacter pylori o colon irritable, también enfermedad de Crohn, que nos suenan a todos, ¿no? ¿Qué cepas son más comunes que se utilicen en esos casos? Sí, ya cada día más vamos escuchando de gente que lo padece. En Helicobacter pylori al final es una infección de una bacteria que coloniza en el estómago y que causa en los pacientes muchos dolores abdominales, náuseas, incluso pérdida de peso. Los tratamientos antibióticos que se utilizan son bastante potentes, entonces si se administra conjuntamente un probiótico se consigue que los efectos no deseados sean menores. Cada día más se van descubriendo cepas, pero bueno, las más importantes, las especies más importantes serían Lactobacillus reuteri y Saccharomyces boulardii. Los casos de síndrome de intestino irritable, los pacientes también padecen una sintomatología bastante fuerte, sí. Cuentan con distensión abdominal, ciclos de diarrea, estreñimiento, pérdida de peso, ganancia en otros casos. Los tratamientos también antibióticos son bastante potentes y los probióticos cada día más se van descubriendo. La lista es inmensa. Esto sí que no os lo voy a contar todo porque al final serían una lista interminable y os aburriría. Pero cada vez hay más descubrimientos, lo único que los laboratorios van sacando diferentes cepas. Bueno, vamos aprendiendo mucho, ¿eh? Incluso me has nombrado la microbiota, que yo quiero saber por qué es tan importante tener nuestra microbiota que tenemos todos sana y equilibrada. Bueno, un dato muy importante es que, vamos, a mí me sorprendió muchísimo, es que el ser humano cuenta con una microbiota a lo largo del tracto digestivo que supone 1 o 2 kilos de peso. Wow. Además, existe una clara evidencia de que una microbiota equilibrada supone que el paciente no tenga tanta sintomatología. El problema está en que deberíamos acompañarlo de una alimentación adecuada, ya que los alimentos suponen un gran sustento, ya que las bacterias, nuestra microbiota comensal, se alimentan parte de los residuos de los alimentos del día a día. El problema está en que cada día comemos peor, más desequilibrado, menos frutas, verduras, hortalizas, que sí que serían recomendables. Entonces, si conseguimos cambiar esos hábitos alimenticios, conseguiríamos que la sintomatología mejorase. Cada día son más los casos que nos llegan en la farmacia de personas con disbiosis, es decir, pacientes con malestar abdominal, estreñimiento, muchos ciclos de diarrea, de estreñimientos. Entonces sí que convendría que la alimentación fuese adecuada para poco a poco ir disminuyéndolo. De no ser así, en casos de desequilibrio, los pacientes sufren mucha sintomatología que no es deseada. Aún nos queda muchísimo por descubrir, pero todo apunta a que la microbiota va a ser clave en nuestra salud. Pues clave en nuestra salud, una microbiota, los probióticos, todo de lo que nos ha hablado hoy Verónica Rodríguez, que es farmacéutica adjunta en Farmacia Elena Barrio. Voy a recordar que están en la calle Cañada Real de Toledo 17 en Pinto, por si quieren, les ha quedado alguna duda, son amabilísimas, se pueden acercar allí y comentárseles, si no también a través de internet en www.farmaciaelenabarrio.es. Verónica, que ha sido todo un placer, ¿eh? Me has aclarado muchísimas dudas. Muchas gracias, Sonia. Gracias y hasta la próxima. Buen día. Adiós. Gracias, hasta luego.